Damos la bienvenida a Severiano Mon. Severiano, ¿Cómo buenos andan? días. ¿Cómo estás? ¿Cómo anda? ¿Cuál es tu Severiano? sensación térmica? Yo te decía fuera del aire, para mí, a comparación de ayer, hace un poquito menos de Ok. frío. Pero bueno, Es una sensación, claro. Claro. No soy meteorólogo. No tengo ninguna prueba, claro. Es solo una sensación. Personal. digamos. Claro. Pero bueno, El sol es engañador. El sol es engañador. No, clima de- también puede ser que nos vamos acostumbrando, o sea, que También. te vas curtiendo, digamos. También. igual el fin de semana fue bravo. Fue- Sí, pero como tenías la posibilidad de quedarte en casa, o sea, Sí, sí. estaba esa opción, bueno. Bueno, Nada. Severiano, te has hecho eco de una inquietud que preocupa en un sector de la población que debería preocupar a todos, ¿no? Que es esta decisión de la Agencia Nacional de Discapacidad de hacer una suerte de auditoría, palabra que es utilizada por el Ejecutivo Nacional, con la idea de recortar subsidios. Esto ya se sabe que obliga a quienes tienen un subsidio por algún tipo de discapacidad a tener que demostrar que esto es así. Exacto, se llaman pensión por invalidez laboral. digamos. Es un derecho que obviamente existe hace muchos años en la Argentina, te diría hasta de los años 90, ¿no? Hay dos tipos de pensiones por invalidez laboral, lo que se conoce como las pensiones contributivas, que son aquellas que los trabajadores en blanco tienen derecho al momento de sufrir algún tipo de trauma o de cuestión que deba ser Sí. absorbida por la ART, y después están lo que se denominan las pensiones por invalidez laboral, que son en muchos casos para personas o que han nacido con una discapacidad y que no pueden trabajar, básicamente, o personas que a lo largo de su vida han sufrido, digamos, accidentes Sí, o o inconvenientes, trasplantados. claro, otro sí, tipo de discapacidad. de discasidades que los ha Que les impide llevado a laburar. acceder a este beneficio, digamos, a este derecho más que beneficio. Claro, es un derecho. En verdad es un derecho, digamos, no es un, por eso te corregí, pero digo porque como la palabra subsidio está tan denostada últimamente, Tal cual. Tal cual. injustamente, Sí, Pero no debería ser así. no pero- debería ser así, por eso decimos que en este caso es una pensión, y un derecho que tiene el Estado argentino, vuelvo a decir, hace muchos años. A ver, ¿qué pasa con la situación actual? El gobierno nacional, que tiene a cargo, obviamente, que tiene a cargo esta política, digamos, es una política del gobierno nacional. Después existen algunas pensiones provinciales, pero en su gran mayoría son pensionados nacionales. del Estado Nacional. Lanza una auditoría. En primer lugar, en febrero sacan una resolución a través del ANDIS, que es el organismo encargado, la Agencia Nacional de Discapacidad. Donde se tramita todo, digamos. Exacto. Y lanzan este tipo de auditorías, un llamado, digamos, una resolución donde van a auditar todas las pensiones no contributivas. A ver, lo cual en un primer punto, digamos, porque un poco asistiendo a la discusión de estos días, uno dice, bueno, uno no se opone a la auditoría, ¿no? No, claro. No, claro. En primer término no se opone, pero eso debe ser con reglas claras, con reglas precisas y teniendo en cuenta el universo que vas a auditar. No es lo mismo auditarnos a nosotros, digamos, por X razón, que auditar a una persona o que tiene discapacidad pero además por cómo fue la modalidad empleada por el Estado. Nosotros nos enteramos porque les enviaron cartas documento. Sí. Ya A eso, cada, bueno, por ya eso. es eso- ofensivo mínimamente, es agresivo. Por lo menos muy fuerte, digamos, ¿no? Sí. Yo decía ayer en otro medio, y nos ha tocado en otros momentos colaborar con algunos operativos, cuando el Estado tiene intención de hacer las cosas correctamente, por lo menos empezás desde mandando una gacetilla a los medios, desde preparando las oficinas del Estado, digo, todo en pos de que sea lo menos traumático posible, Sí, claro. si es que hay que hacerlo. Pero bueno, en este caso, la primera notificación o la notificación de esta auditoría fue realizada a través de carta documento, donde les piden a los pensionados y pensionadas que se presenten el 14, 15 y 16 de julio en un club, en una dirección, digamos, que es el Club Defensores del Cerro, donde ahí van a hacer, se entiende, la auditoría. Y bueno, y obviamente pusieron un número de teléfono que no funciona, y un WhatsApp que tampoco funciona. Un WhatsApp que es un chatbot, así Claro. que
no es un WhatsApp. Sí, no es que No vas a encontrar una persona del otro Claro. Sí. Bueno, y obviamente un poco también referido al Andis, el Andis tiene actualmente en Tandil, hasta el año pasado, el Andis funcionaba en el CDR, que fue cerrado, y tenía 2 trabajadoras, de las cuales una fue echada. En el centro de referencia que estaba en Exacto, calle en Las Heras. Ajá. Exacto. Y la otra persona, la otra trabajadora, obviamente trabaja de su casa, pero no le han dado la función de dedicarse a esto, por lo tanto ella está realizando otras tareas, ¿no? Lo cual no Que tenés además una tiene oficina dónde- del no, claro, Estado, no tiene dónde recibir la gente. no tenés un básicamente, número de también. teléfono, te avisan por carta documento. Y no sabes para qué Y lado salir. bueno, lo que un poco planteamos con este proyecto de resolución es pedirle al Andis, por lo menos que suspenda o prorrogue esta auditoría o que la prepare de mejor manera, Claro. Ahí está. teniendo en cuenta todas estas cuestiones y teniendo en cuenta, vuelvo a decir, el universo que se va a auditar, ¿no? Vos estás en tu casa, tranquilo, recibís una carta de documento y todos nos preocupamos, ¿no? Porque pareciera como que uno cometió un delito. Bueno, Sí. no cometió un delito. Sí, sí. Y tengamos en cuenta que tampoco es que cobran fortuna, ¿no? Bueno, esta pensión. pero además que les piden la renovación de los estudios médicos y, Sí. y, por supuesto, acreditar su condición Su como tal. discapacidad, Bien, respecto de este tema, es importante mencionar 2 cuestiones. Las personas que tienen discapacidad, independientemente de que cobren la pensión o no la cobren, tienen lo que se denomina un certificado único de discapacidad. Claro. Sí. Que deben ir renovándolo periódicamente Sí. de acuerdo a la condición de su discapacidad. Claro. Vuelvo a decir, si en algunos casos es permanente, tiene determinados plazos, en otros casos, si es temporaria, tiene otros plazos. Lo cual, de alguna manera, las personas que tienen este beneficio o que tienen un certificado único de discapacidad, bueno, no quiere decir que nunca fueron auditados. Ya está. Pero No, además yo lo se decía, sometió a una junta. se sometió a una junta médica se expidió en tal caso, pero además a la hora de sacar la pensión, que es un trámite bastante engorroso y largo, recordemos, bueno, ahora no están saliendo las pensiones, De hecho. la realidad, no hay pensiones, digamos, para aquellas personas que hoy están tramitando, no tienen ningún tipo de novedad, pero en su momento son trámites largos porque, bueno, hay que cumplimentar toda una serie de procedimientos para acreditar tal condición y acceder a tal beneficio. Y en la mayoría de los casos, más allá del aporte económico que reciben, se hace por la obra social. Por porque eso, la pensión Claro. te da PAMI, digamos. En los casos de los jubilados, en los casos de los discapacitados tienen un programa que se llama Incluir Salud. E incluir salud. está. Que en Claro, verdad que es una no cobertura funciona médica. No, bueno, muy bien y terminan obviamente atendiéndose en el sistema público. claro. Claro. Por eso, volviendo al tema de la auditoría, además de que en ningún momento ninguna otra instancia del Estado fue notificada de esto, tenés un universo importante de personas que tienen que ir al sistema público a volver a ver al médico de cabecera o a volver a hacerse el estudio y demás, ¿no? En un momento donde también el sistema público no es que está en su mejor momento, no hablo solamente de cuestiones presupuestarias, sino por la época del año, Sí. tiene otras afecciones y otras cuestiones, digamos, Sí. si uno ha tenido posibilidad o de pasar por una guardia estos días, sabe que la cosa está complicada por la época del año y demás. Entonces, crea un cuello de botella y por supuesto la gente se desespera porque va al sistema público y dice, che, yo me tengo que hacer esto, porque si no me lo van a sacar. Y bueno, entonces por eso creo que lo que esconde en verdad esta auditoría es un recorte de pensiones, digamos, Claro. ¿no? Porque si vos decís, che, pasan todas estas cosas. Sí, tiene 4 en patas, verdad, mueve la cola. Claro, Sí. en verdad el fin último, digamos, es hacer un recorte grande de las pensiones, que sabemos que en el gobierno de Macri se hizo también, lo que hizo el gobierno de Macri en su momento fue dar de baja directamente las pensiones y después obligar A volver a tramitar. a las personas a tramitarlas de vuelta. Creo que este mecanismo va por ese lado, ¿no? Porque obviamente si no, no entendería el nivel
de improvisación a la hora de llevar adelante este procedimiento, si lo que quisiera era que, bueno, está bien, las personas presentaran además. Pero Sobre además todo porque a esta altura del campeonato el Estado tiene todos los datos, así como tiene la dirección para Pero mandar por una carta supuesto, de documento, sí. tiene todo un legajo Sí. y puede chequear y puede hacerlo uno por uno. No sé si es sintonía fina, pero a ver, este caso... No, pero además hasta podés hacer operativos territoriales. Digo, hay Claro. muchos casos, hay Claro. hay muchas personas que no pueden movilizarse Claro. por su condición, ¿no? Sí. Y la verdad que, por eso, si uno ve y ve, digamos, el método y cómo se ha empleado y demás, bueno, la intención es otra, digamos, ¿no? La intención es que, viste, medio dormido te agarre y no vayas a la cita, y en la cita automáticamente lo que te dicen es que se te Te da da de de baja. Sí, baja. claro. ¿no? Sí, sí, Y lo ahí mismo, tiene un lo justificativo mismo está del ocurriendo Estado. con los clubes de barrio que ahora... Claro. Bueno, por para eso, una digamos. dosis. Entonces, bueno, lo que un poco pedimos en ese proyecto es, queremos, digamos, y otra cosa, digamos, todo esto en el medio de que la gente balancee también y le dice, no, esto viene de arriba, Claro. no tenemos nada que ver, Sí. ¿viste? Sí. Bueno, la verdad que por lo pronto sospechoso, porque claro, vuelvo a decir, al no haber una oficina del Andis, Claro. ¿no? Como en muchas otras localidades, no es que el Andis es un organismo, pero ayer decíamos No, con las una- oficinas que estaban se cerraron porque con los una trabajadores fueron compañera- despedidos. Claro, O sea, en el caso de claro. Tandil fueron cerradas porque Claro. se cerró el CR, una trabajadora fue despedida y quedó una trabajadora, ¿no? Claro. Que fue este gobierno, no es Claro. que lo hizo otro gobierno. Claro. Entonces, Sí, lo decíamos oportunamente, Sí. el cierre de organismos y el despido Sí. de personal significaba, más allá de eso, de la angustia personal de cada trabajador, el retiro de las políticas de Estado en territorio. claro. Esto es el exacto. caso. Es una, a ver, un poco volviendo a este concepto, ¿no? Es emplear un método cruel, deshumano. Quiero decir que la trabajadora que fue desafectada era una trabajadora, porque esto también tiene que ver, ¿no? Le quedan muy pocos meses para jubilarse. Ujú. Una señora grande, una señora Sí. mayor. Me decían el otro día que por suerte pudo agarrar la moratoria, Claro. digamos, porque le quedaba todavía un año, digamos, y bueno, y fue La agarró a echada tiempo. después de trabajar un montonazo de Claro. años. ¿eh? O sea, estas cosas, la verdad que por más de que se haya puesto de moda, yo no creo que se haya puesto de moda, en verdad, es un gobierno que es muy malo en términos de gestión de la política pública, es muy malo, lo vemos en muchísimos aspectos. Porque además decidió serlo. Pero además porque tiene un objetivo Sí, exacto, de claro. decidir serlo en función de... O sea, la inutilidad le hizo más crueldad. Exacto, Claro. están estos- Lo hemos visto Claro. en otros momentos de la historia de este país, digamos, Sí. cuando las Sí, cosas no recordemos que funcionaban. el titular tiene como mayormente haber sido abogado del presidente, Claro, fue el que dijo qué culpa tiene el Estado que este caso fue. exacto. Claro. Sí, sí. Ujú. Políticamente, ¿cuál es el criterio? Claro. Así que bueno, un poco ayudando y obviamente un datito más, es importante que a las personas, si hay alguna persona que nos está escuchando que tiene una pensión y no les ha llegado la notificación, no les ha llegado la carta documento, en ese caso dirigirse al ANSES porque hay un problema o no tiene tramitado el CUD o el CUD tiene un domicilio que no está. Claro. También. Claro. Entonces, para no correr riesgo, digamos, un poco Sí, lo de que que estamos haciendo es repentinamente deje de colaborando. cobrar, claro. No queremos que ninguna persona, digamos, que tiene su pensión deje de percibirla por estas cosas, ¿no? Por el tiempo, porque estamos hablando de 14, 15 es la otra semana. Sí, 2 semanas. Claro. Entonces, en tal caso así, las personas que, o si conocen a una persona que tiene una pensión no contributiva o una pensión por invalidez laboral y no ha recibido la notificación, bueno, que por favor se acerque al ANSES. Un universo de 2.200 personas. Claro, no es menor. ¿No? No es menor, No, no. no es menor. Y una de las cosas que también le pedís al Estado municipal que pueda facilitar al... Bueno, nada. un poco también, digamos, porque la verdad es que nos tocó ver, digamos, en el transcurso de esta semana y la semana que terminó, muchísima gente deambulando por distintas oficinas del Estado, yendo al Consejo, porque vuelvo a decir, ¿no? Recibís una carta documento, Sí, te asustás. te asustás, digamos, en muchos casos la pensión es el único ingreso. Sí. Ujú. Claro. Ayer me decía una persona que me llamó y me decía, che, mirá, mi hermano tiene una distrofia muscular, dice, obviamente su condición es irreversible,
pero es su único ingreso, ¿no? Claro. Y vive con mi papá, me dice que tiene su jubilación. Bueno, hay muchísimos casos de esto, ¿no? Entonces, imagínense, por más que no es, hoy está más o menos alrededor de 260.000 pesos, a uno capaz que le parece que no es mucho, Sí, pero pero por para eso, en algunos casos... Pagas la luz, el es gas. muchísimo. los Sí, sí, servicios. sí, muchísimo. sí. Y Sí. le generas un estado de zozobra a la gente que no Exacto. sabe bien dónde el Estado es el Estado. Exacto. Y esto que decía Severiano recién, generalmente viven con sus papás y Exacto, generalmente sus sí, papás son sí, jubilados y exacto, estamos hablando de sí. jubilaciones mínimas bajísimas, o sea, la situación es crítica. ¿Sí? ¿Y qué le Todo estás mango pidiendo que tengas- al municipio Severiano concretamente? Lo que le pedimos al municipio es que genere algunos espacios de asesoramiento. Claro. En este caso, va a haber uno esta semana en el Club de Excursionistas, en el espacio de adultos mayores, miércoles, jueves y viernes, Ajá. de 9 a 1, para que haya personas que por ahí se enteran recién o que les llegó la carta y que puedan acercarse para, más que nada, corroborar de que la documentación que tienen Claro. les permite afrontar esta auditoría Claro. sin ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que dice la carta documento es que los estudios, digamos, que acreditan su condición no debe tener una antigüedad máxima a los 6 meses. Entonces, Ajá. bueno, en tal caso ver si lo que tienen puede acreditar tal condición y si no, en tal caso, a través del municipio, a través de estos espacios, poder sacar los turnos Claro, repetir correspondientes, los estudios. prioritario, ¿me entendés? Para llegar ese día y poder pasar esta instancia y obviamente no perder el beneficio. Sí, y además cuando hay una cuestión, un tema de salud que es crónico, 6 meses, antigüedad de 6 meses, no se hacen los análisis cada Bueno, 6 claro. meses. Cuando Claro. hay una discapacidad y... En general los estudios se hacen cuando se renueva el CUD, ¿no? Claro, El certificado claro. único de Sí. discapacidad. O una vez al año. O una vez al año, sí, pero... Porque además muchas obras sociales no te cubren más que 3 consultas a médico clínico anuales. Exacto. Hay un montón de No, restricciones pero también además, que tenés que pagarlo nos aparte. pasó algunas personas que están casadas, digamos, y que en algún momento quisieron hacerlo por alguna obra social, mutual, Claro. digamos, y demás, y la sugerencia fue no, porque eso también podía ser una causal Claro. de, Claro. Sí. Claro. de que si vos vas a... Bueno, Te den de ¿no? baja. Bueno, te sí. den de baja. Entonces, tenés que ir sí o sí al sistema público, lo cual, vuelvo a decir, así, de improviso, sin saber nada, 2.200 personas, o ponerle que Claro. 1.500 que Sí, necesitan sí, hacer sí. los estudios, Sí, sí. o actualizarlos, digamos. Sí, o tener en un una hospital consulta. que está colapsado. Bueno, Sí, es difícil. en un estado de así que- zozobra porque la gente... Miedo, además. Sí. Ah, miedo. No sé. Sí. No, por eso. Con Por amplia eso posibilidad digo- de que te falte un papel y... Sí. Esto ya excedió la discusión de che, porque viste, vos ves en las redes. No, bueno, pero si tenés todo el día, no hay problema que te auditen. No, claro, pero el problema es que no es el objetivo final auditar. Claro. Claro. No, es El recortar. objetivo es recortar. Claro. Y la forma de recortar es esta, digamos, encontrar un mecanismo, digamos, de este tipo, mal hecho, mal organizado, y bueno, y en el voleo, digamos, Sí. que aquellos que se queden, se queden. Bueno, Y a vamos eso- a tratar de que no. A eso agregarle una Dorni sacando la radiografía de un perro y Bueno. esto es un caso presentado en corriente. Y ya Bueno, está, claro. Ahí te cierra todo. A ver, yo cuando el otro día veíamos este número, piensen que en Tandil son 2.200 personas, que no quiere decir que son es el universo de las personas con discapacidad. Estamos hablando de un universo de pensiones por invalidez laboral. Sí, Digo, en una ciudad de 140.000 habitantes, es un número. es un en número, definitivo. pero tampoco es que estamos hablando de un número Sí, sí. exagerado. ¿no? De que el Estado va a quebrar De que por el eso. Estado Claro, no, de claro. que el Estado va a quebrar, No, o que digamos, no pueda ir y digo, hacer, digamos, si se quiere, la auditoría de manera presencial, en territorio. En 3 meses lo liquidás, No, digamos. claro, sí. Obviamente que en esto, digamos, ha habido algunos momentos en que se ampliaron los universos. Yo me acuerdo cuando Néstor Kirchner llega a la presidencia, y esto siempre lo contaba Alicia, el sistema de pensiones era alta por baja. Ajá. ¿no? O sea, hasta que no se moría uno, no se habilitaba Ujú. Sí. un nuevo cupo. Claro. Bueno, eso obviamente con Néstor y con Alicia se sacó, digamos, ¿no? En su momento eran 100, creo que eran 100.000 pensiones en toda la Argentina, digamos, si mal no recuerdo. Bueno, y en algunos otros casos, vuelvo a decir, a ver, yo no creo que, obviamente, seguramente puede haber
vuelvo a lo mismo de que no es un proceso sencillo sacar una pensión no contributiva. No. Nunca lo fue. Pero en algunos momentos sí, digamos, especialmente algunos trabajadores que contrajeron algún tipo de discapacidad por estar en negro, por no estar porque los patrones no lo pusieron en blanco, digo, fue una respuesta a la pensión no contributiva para poder darle un sustento a esa persona. Claro. Digo, por eso también, qué sé yo, es muy delgada la línea de, digamos, esto de creer que puede haber un montonazo de pensionados que no son, o que no tienen alguna afección, o que no tienen alguna discapacidad. Sí, que están viviendo en Europa. Claro, sí. ¿no? Me parece que, y ni hablemos de, en términos macroeconómicos, La que incidencia esto del represente, presupuesto. claro, que esto sea parte del déficit fiscal. No, Digamos, no. Che, porque tenemos tantas pensiones, tenemos déficit un fiscal. déficit fiscal que no está. No, bueno, tenemos un déficit fiscal por otra serie de Claro. cuestiones, pero esta no sería digamos, la principal. Entonces, Pero bueno, tiene que ver con la deshumanización, ¿no? Mirá, Donde es más yo era medio importante- reacio a muchas veces pivotear sobre ese concepto porque como respuesta política, pero la verdad que sí. Y sí, En este hay, caso- hay que analizarlo en En términos este políticos caso, eso. Claro. la verdad que es así. digamos. Pero lo dijo. ¿Verdad? Es el recorte y obviamente para llevar adelante un recorte en un área sensible hay que tener alguna dosis de crueldad. Claro. Ujú. Sí. Sacando el personaje, ¿no? Que es el presidente. Sí, bueno, pero- Sí, pero pareciera El alardear de personaje eso. también es presidente, o sea... No, y alardea de eso. Y se el autodefine el como- Milei de Twitter, el Milei de TikTok, el Milei dueño de 4 o 5 perros, Sí, no sé sí, cuánto. sí. Bueno, es el mismo, es el presidente. Sí. Por ahí digo, porque si no nos quedamos mirando, no, bueno, pero lo hizo desde su red social, entonces no es presidente. No, es presidente. No, es también. presidente, claro. Es presidente. Y cuando un presidente retuitea, digamos, y tiene También esa actividad, es presidente. valida, digamos, Claro. un mensaje. Por más que no lo Claro. escriba, No, claro. Claro. Vos no le das like o no. claro, Claro. validás no, eso. Uno piensa a quién darle like o a quién no, Sí. en Sí. términos La locura. locales, Sí. si querés. Sí. Bueno, y una vez más, en tu pedido en este caso, pero que es el pedido de todos, decirle al Estado municipal que se haga cargo. Bueno, en Y este aquello caso que le también, está- digamos, obviamente porque el Estado local es la ventanilla, siempre pasa en Argentina y en cualquier país, digamos, Sí. cuando azotan este tipo de crisis, digamos, obviamente el Estado nacional nos queda lejos a todo, Sí. ¿no? Y el Estado local es la primer ventanilla. El Estado local tiene una dirección de discapacidad, entonces lo que le pedimos también es, bueno, en este caso, Que ayude. por supuesto, la colaboración Claro. en asesorar, en acompañar. Bueno, y una primera durante respuesta estos hubo días. porque va a haber atención. Exacto, una primera respuesta hubo en este caso y bueno, me parece que vuelvo a lo mismo, digamos. En este momento lo importante es que todos aquellos que tienen una pensión no la pierdan por algún olvido, por Sí. alguna cosa. Porque, Sí, o por un viste, trámite que por ahí es una te pavada. excedió el trámite. Sí, Entonces, claro. bueno, me parece que la prioridad es eso, es poder informar a partir de esto también y ayudar a, porque digamos, hasta la semana pasada, la verdad que nos fuimos enterando muy a cuentagotas, que nos empezó a llegar reclamos Claro. de personas que conocemos y que son pensionadas y que nos decían, che, nos llegó una carta de documento. Claro. Y hay algunos grupos ahí que se empezaron a formar también entre Sí. personas, digo, y muchísimos casos, ¿no? Muchísimos casos porque además también es un universo, en algunos casos, con cuestiones socioeconómicas. Sí, muy Sí. diverso. Muy Sí. diverso. Muy diverso. Entonces, En todo sentido. bueno, sé que hay, digo, esto es como un granito más de arena, digamos, pero tiene que haber una red ahí de contención de todos los actores políticos y muchos actores barriales también, que sé que están laburando, para por lo menos proteger a estos Asesorar, vecinos y vecinas contener nuestros, sí. ¿viste? Y que no desesperen y que Claro. no pierdan su pensión. Claro, muy bien.
No te podemos dejar de ir No. sin preguntarte algo de política, Severiano. No. Está bien. Hubo sesiones, vamos a arrancar por este lado. Dale. Hubo sesión en el Consejo Deliberante, Sí. se utilizó una frase tuya que la verdad que es muy divertida. No es mía igual. No es Quiero decir tuya. que no es mía No, porque bueno, no porque me es gusta es- apropiarme de lo que no, No, es bueno, mío, pero la es una escuché frase muy popular, hablando ¿no? de Twitter. Claro, tiene más transferencia que un Renault 12, ¿no? La frase la utilizó en este caso Maride Condino respecto a la nueva conformación que tiene la Libertad Avanza dentro del Consejo Deliberante. Los dos referentes que Clásicos, llegaron por el voto, tradicionales. que llegaron por el voto, sí. digamos, Puros. los puros, Federico Sánchez Chopa y Luján Fiego no estuvieron en la sesión del Consejo Deliberante porque habían viajado a La Plata, donde había un plenario para armar las elecciones o armar las listas o armar no sé qué por parte de la Libertad Avanza en la ciudad de La Plata. Bueno, no estuvieron ellos, pero sorpresivamente había quedado una integrante Ingresó, claro. del bloque Ingresó, que nadie sabía, tan sorpresa, ¿no? ingresó Juana Juana Chizarreta, que reemplazó a Meli. porque Matías hay dos Meli. licencias, digamos. Sí, a Matías Meli. Juana había ingresado por ese espacio. O sea, había ingresado Juan a la ingresó lista por el en su radicalismo, momento, claro. Pero en esa lista Sí. ingresó por el espacio de Marco Alternativa Tandil. Claro. Después se pasó al bueno, PRO. Y se pasó al PRO y ahora Sí. se pasó a la Libertad Avanza. Está bien. Podemos decir que va del lado Bullrich de la vida, digamos. Sí, ¿No? sí. Pero bueno, a ver, qué sé yo, a mí me lo preguntaban el otro día y digo, bueno, uno, la verdad que cuando vos sos sola y sos vos y tus circunstancias nada más, en la política, que hay muchos dirigentes así, Sí. Sí. ¿no? También en nuestro espacio, ¿no? Vos No, y no, tus circunstancias que en la están así, política. digamos, sin ninguna organización detrás, o sin ningún espacio, o que crees que, digamos, tus virtudes son solamente por tu cuestión individual y Sí, no, y la no banca por es tuya. atrás. Bueno, digo, pasa esto, pasa en la política, porque además Sí, no de está hecho- saldado en la Argentina la discusión, en el caso de las legislaturas, en el caso de los legislativos, de quién es la banca. Claro, del Si espacio es del o- partido Claro. o si O es es del... personal. Yo creo que es del partido. Es del partido. Y uno sí. Yo creo que es del sí, partido. sí, Claro. porque uno Si vos entraste uno vota por- listas, no vota Sí, uno por claro. otro. Claro. Digo, si vos entraste por un espacio, en mi caso, Unión por la Patria, y no sé si, viste, digamos, lo correcto sería, si yo, por ejemplo, ahora tengo una diferencia o digo, che, no quiero militar más en este espacio, bueno, Renunciar. renuncio para que entre otro compañero o otra Sí, sí. compañera. Claro. Y yo me iré a otro espacio político A militarla X, de- a militarla ahí Y a y a presentarte. empezar un camino, Claro. digamos. Porque también cuando la gente putea la política, la putea por estas cosas. Claro. ¿no? ¿Viste? Porque Sí. cree que todos estamos, que todos somos lo mismo y que dentro de que todos somos lo mismo, si vos hoy estás acá, mañana podés estar allá sin ningún tipo de problema. Y no, la verdad que no. No. No todos somos lo mismo. No, claro. Y lamentablemente tampoco- hay prueba de ello en todos los espacios, ¿no? Lo hemos visto durante los últimos tiempos en el Congreso de la Nación, donde Sí. radicales con peluca, sin peluca, Sin peronistas claro, también que se dieron sí, vuelta sí. en el aire. Sí, sí. Sí, esto contribuye a esta mala imagen de la política. Eh, Yo voté esto y ahora este tipo está unido con este otro. Que yo En no el voté. 2015, digamos, cuando Cristina deja la presidencia, el bloque tenía 120 diputados y a los 10 días de asumir Mauricio Macri quedaron 60. Claro. Sí, nuestro convecino, Diego Bose, fue uno Bueno, de los que uno pegó. de ellos, claro. Digo, bueno, tuvieron algún costo, digamos, muchos de ellos que dejaron, que no se hicieron ni cargo, se fueron a negociar H, B, Z. Sí. No sé, digamos, ¿no? Pero bueno, creo que es me parece que en este sentido muchas veces la coherencia, el persistir en un mismo lugar, yo te digo, creo que tiene un valor, digamos, para nosotros tiene un valor estar en un mismo lugar y ser Debería coherente tenerlo. Sí, sí. y Bueno, el bancarte la radicalismo buena y bancarte la mala. El radicalismo, ¿viste? Porque si el cuando radicalismo viene la mala local, me voy a otro claro, lado, claro. El radicalismo bueno, sí, local fácil hacer piensa en este sentido con lo que estás diciendo vos, ¿no? El radicalismo local puro
lunguismo. Sí, sí. De hecho, bueno, han salido a hacer declaraciones Mario Bueno, pero Chevalier y ellos María tienen, Cotino. pero porque ellos Entraron lo que por su cuentan espacio y es, se le claro, fueron, ellos lo que por cuentan supuesto. es, che, ellos hubieran entrado si Sí. no encabezaba la boleta el intendente Sí, bueno, o otra persona. fueron a paso, fueron las condiciones que se dieron y... Pero bueno. también, digamos, también las PASO ordena de esa forma, digamos. Bueno, es una, como te digo, es una delgada línea, digamos. Ujú. Creo que a ver, porque uno entendería, digamos, que si vos, por ejemplo, en el caso de, vamos a hablar de Marcos, Nicolini, de su espacio, digamos, si desde el primer momento hubieran tenido un bloque diferenciado, es una cosa. Claro. Pero ellos tuvieron varios años trabajando juntos, Sí. dentro Sí. de un mismo bloque, y... Dos. Sí, más. No recuerdo, por lo menos desde el 2019 al 2023, recuerdo que eran parte que de ellos tuvieron parte hacia adentro. Sí. No está mal, No, tuvieron bloque. Ahora después, bueno, definieron hacer un bloque. Se juntaron, pero bueno, si querés cerramos esto, se juntaron el otro día, antes de la noche creo, Kicillof, Massa y Máximo. Finalmente parece que hay acuerdo. Por lo que leí, con respecto a septiembre, van a elegir, las listas van a estar integradas por aquellos que sean más, no sé si representativos, más competitivos. ¿Bajó alguna directiva al distrito acá, al Pago Chico? A ver, nosotros hace un tiempito ya hicimos una reunión en el partido. Yo participé, digamos, donde planteamos que obviamente que el camino era la unidad, digamos. El camino es la unidad. A ver, para tener un proyecto en Tandil, obviamente que con la unidad del peronismo no alcanza. Ahora, sin la unidad, ni arrancamos. no. Ni arrancamos. Imagínense traspolar esto a la situación de la provincia o a la situación de la nación, digamos. Creo que debe primar un poco la cordura, poder tener mecanismos para canalizar las diferencias en tal caso que sean como estos, digamos, mecanismos tipo de reuniones, de debates y de discusión, digamos, porque acá lo que hay detrás, y a mí me parece que la unidad en sí mismo no es un fin, sino que es un medio que permite llevar adelante la concreción de determinadas políticas. Y no está mal discutir, digamos, ¿no? No, claro. No está mal discutir, no está mal poder plantear, tener algún ámbito político en el espacio de la provincia, ponele, o en el espacio de lo local, para hacerlo. Bueno, después están los dirigentes que no quieren participar de esos espacios, ¿no? Y bueno, No, pero te metí, muchas veces están los tres ahí. Bueno, muchas veces hubiera faltado Grabois. esos dirigentes tienen muchas veces más ¿Pero vos estás publicidad. hablando a nación o arriba, No, digamos, y o acá, estás hablando de también, y acá territorio? también se invitó y se hizo un llamado, digamos, a todos los sectores. Obviamente estamos entrando... Se convocaron todos el día que el día, detuvieron, que yo Cristina creo que quedó lo de detenida, Cristina, se juntaron todos. Y sí, bueno, si ya lo de Cristina no genera una cuestión de unidad. Y aprovecharon, claro. aprovecharon no, el envión. digo, porque básicamente... Aprovecharon para después darle Aprovecharon el continuidad envión, a decir, eso. bueno, no se vayan, que ya que estamos todos, vamos a hablar. Sí, a ver, por lo menos lo que fue la marcha y lo que fue todo ese, digamos, lo que fueron esos Sí, pero hace días un más montón de eso ajetreados. ya. Sí, bueno, pero a ver, primero hay que tener creo que para terminar de sellar, si es que hay unidad local. A ver, si vamos a hablar de la unidad local, yo entiendo que hay dirigentes que no les interesa la unidad. Ajá. A algunos no les interesa la unidad, no es negocio para ellos la unidad. Lo han dicho. Y está perfecto, ¿no? Pero digamos, hay que sincerar la discusión y las posiciones. Digamos, si vos querés la unidad, bueno, sabemos todos que en el marco de la unidad todos perdemos un poquito. ¿No? Bueno, hay dirigentes en nuestra ciudad, o algunos de ellos, que lo han manifestado públicamente que no quieren la unidad. ¿No? Bueno, está bien. Pero nos quedamos con cuando las vos no querés la declaraciones públicas, unidad, lo vamos a buscar. ya hay un problema ahí. Pero todos los demás dirigentes, o los otros espacios, sí, claro que se los va a ir a buscar. ¿Hay Sí. diálogo respecto de esto en el Consejo Deliberante? Porque digo, en el Consejo Deliberante está dividido. Hay dos referentes del Movimiento de Derecho al Futuro. Tenemos muy buen diálogo. Sí,
Sí, sí, muy buen diálogo. Pensando en una unidad Bueno, en no términos es seleccionarios. No es el lugar, el Consejo Deliberante, donde hablamos No, bueno, en pero términos dale. políticos, Se hablamos toman de un mate y proyectos. charlan. Sí, entiendo que están Ahora sí, laburando en el sí. consejo, pero Si, Sí, si la sí. bajada de línea por parte de Kicillof, es la unidad como de de lugar. Máximo, en tu caso, y de Massa para los muchachos de Frente Renovado, es decir, pónganse de acuerdo, vamos todos juntos, Vamos todos elijan al más competitivo. Aquel que vos decís que no quiere la unidad. Pero además Y va a porque tener- estamos ¿son en una... orgánicos Pero o el no? tema es que nosotros necesitamos la unidad porque al haberse sacado las PASO, Sí. que eran un Sí, mecanismo pasos que hubiera nunca se utilizaron. permitido... Pasos que nunca se utilizaron. Sí, pero se utilizaron en muchos lugares. Bueno, en Tandil nunca se utilizaron. Las Y a PASO- nivel nacional las usó Grabois, las nada más PASO en con Tandil, Massa. Sí, se usaron. Las usó el radicalismo, las usó el peronismo en El su peronismo. momento, ¿El peronismo cuándo las usó? en el 2017. Bueno, la última Bueno. ahí generaron Sí. unos resquemores que creo que Sí, aún que- Bueno, pero se continúan y- usó. Claro, pero vos me decís, che, no nos usó las PASO. No, llegaron. sí se usaron. No Se llegaron. Las usó el no se radicalismo, No, las usó en su bueno, momento el estamos, PRO. Pero estamos hablando del peronismo. Pero se Severiano, usaron en dale. 2017. En 2019 no Está bien. hubo, en el 2019 no hubo, digamos, en este sentido, los dirigentes, o el dirigente que quedó afuera, no tuvo intención de presentar una lista en la PASO. Digamos, es lo mismo que el PJ. Hablan, dicen, che, tiene secuestrado el PJ. Ajá, hubo elecciones en el 2021. No se presentaron. Y te dicen, tenés que escuchar que tiene secuestrado el PJ. ¿Quién tiene secuestrado el PJ? Pero Bueno, pero digo, pero el tema es que también se construyen muchas veces estas cuestiones, digamos, en las que se hace hincapié, que creo que no, por suerte, hay una cosa buena de estas cosas, A ver. que no le importan a nadie. No, Porque- y bueno, claro. y no- Porque Al peronismo. cuando estás hablando tanto del microclima, viste, de que es como el que dice, che, no, el problema son la discusión de la virome y las listas. ¿Quién le importa eso? No, ¿En Bueno, serio que le estamos sí, hablando y no de eso se a la puede- gente? Y no se pueden No, hacer no, cargo, no. digo, Claro. vos y que tenés una representación de esto que está sucediendo en las bases. No sé si en la militancia por ahí está un poco más metida en el asunto. Decir, che, bueno, vamos a dar un salto de esto, de si aquel no quiere la unidad. Yo si creo le que. voy a Sorprendamos reclamar. a todos que con la si hoy le foto. preguntás a un peronista lo que un peronista te va a decir, una Déjense peronista. de un joder. peronista, déjense de joder y vayan todos juntos. Y Bueno, claro, hay que cumplir ese ese mandato. es el mandato. Déjense de Hay que joder, cumplir ese chicos, vayan mandato, todos juntos. y obviamente, desde nuestro espacio, desde el espacio que nos toca, vuelvo a decir, digamos, nosotros en su momento. Hay buena predisposición. Hay predisposición para ello. Bien. Bueno, es un camino después y lo Sí. sabemos que. Pero eso es, ¿viste? Porque- eso es coyuntura, digamos. Esta elección, la de septiembre, es distinta a la de octubre y ni hablar Claro, de 2027. En bueno. este momento me parece, digo yo, si tuviera el poder Pero de la si el virome, decir, planteo hubiera hay sido- que frenar a este tipo. Exacto. Y si el planteo hubiera sido, che, mirá, nada, hay nuevas conducciones en el peronismo, o hay nuevos espacios que quieren disputar la conducción del peronismo, está bien. ¿Por qué sacamos las PASO entonces? ¿Por qué no dejamos las PASO y vamos todos juntos en la General de Octubre? Que era nuestro pensamiento, digamos. Sí, Pero bueno, quedamos en una trampa, no tenemos PASO Pero y tenemos dos elecciones. pero Bueno, sáltenla ahora la unidad Pero no es sí o sí. Seguimos Si discutiendo. no, Claro. Yo voy a Kirchner dice, poner- bueno, a ya, ver. ya está. Se desdobló la elección, ya está. Pero, y ahí otra vez, ¿no? En algún Ah. momento hay que poner un punto final y Basta. decir, bueno, nada. Vamos a poner, nosotros creo que desde- ya vamos está. a poner un lugar Ya de está, y encuentro. sin Yo pero, creo que ya sin está. peros. No hay posibilidad ni de cambiar el calendario electoral ni de ya modificar está. alguna cuestión. No. Digo, ya estamos a algunos días del cierre de la Sí, alianza. a nada. Eso es importante. Digo, volviendo a la pregunta que me hacías de la reunión del domingo, bueno, entiendo que es importante en función de, porque hay que constituir la alianza electoral, digamos. Sí, porque hay que hacerlo. Y sí, pero es un paso no menor, porque Sí, se ordena no, de no. arriba hacia Seguro, abajo. seguro. Por supuesto. Y bueno, y después estarán las 3 semanas de cierre, digamos. ¿Y Bueno. ¿Habrá estrategias El distintas cierre de en la septiembre lista. y en octubre? ¿Vos decís que va a haber estrategias distintas? A ver, nosotros entendemos que creo que es una elección donde lo nacional va a tener un componente fuerte. Incluso en Sí. septiembre. Sí, claro. Sí. Sí, claro. Sí, sí. Lo vimos el otro día. Creo que veamos, está bien, la elección de Rosario y la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Como dos comparaciones, como algo comparativo. Sí. En la elección de la ciudad de Buenos Aires, una estrategia que se utilizó más local y está bien, digamos, ¿no? Pero si uno ve, por ejemplo, en la campaña de Rosario, hubo ya más un componente nacional porque empieza a tallar lo nacional
en eso. No quiero decir que eso te garantice el triunfo. Creo que el peronismo se hace más fuerte en esa discusión. Me En la parece que es nacional. un poco lo que ha planteado. Sí, en la discusión de lo nacional. Está bien. Sí, Digamos, sí, está claro. no quiere decir que no dejemos de discutir cuestiones locales. No, claro, porque también es una elección donde se eligen concejales y diputados provinciales. diputados provinciales. Sí, no, Pero- y además en territorio, acá en Tandil, esta elección es determinante para seguir modificando la conformación de Consejo Deliberante. ¿Sí? O sea, de repente tenías dos concejales de la Libertad de Avanza que llegaron por el voto, Sí. una más que se sumó ahora, y la realidad puntual y concreta es que se habla de que pueden seguir, de claro. acuerdo a lo que dicen Y algunas por encuestas que están dando arrastre, vuelta, sí. por arrastre. A algunos se No, lo van a pero Se dar. puede, además digo- se puede incrementar el bloque y eso significa que el peronismo pierda un concejal. Sí, O, bueno, o el radicalismo. sí. Pasa que o. claro. Sí, pero claro que sí. Sí, más sí que O. Sí. A ver, lo que dicen, lo que saben es que puede ser una elección de tercios, los tercios están constituidos. Sí, ya lo Y dijo bueno. Cristina hace bastante tiempo. Y en el caso de Tandil puede pasar, digamos, como lo que bien decía Flor, digamos, la Libertad Avanza broquelando, digamos, todo lo que es Que no es un partido vecinalista. la fuerza más, No, claro. si se quiere, de derecha, digamos, Sí. más de derecha, o lo que era el PRO, o lo que era en su momento, creo que el espacio de Nicolini, me parece que ahí la Libertad Avanza va a crecer sobre eso. Pero también va a rapiñar. Y va a rapiñar de todo, claro, sí. Sí. Y bueno, y Lungui hará su clásica estrategia de tratar de rapiñarle a todo. Claro. Y bueno, y nosotros trataremos de consolidar La unidad. la Sí, unidad y busquen poder, un lugar neutral. por lo menos, Busquen un lugar neutral, conseguir, que no sea la sede del PJ, que no sea acá, que no sea un lugar Claro. neutral. sí, El ideal para esta buena Siéntense, El ideal que no te ve pueden nadie. ir al ideal que no te ve nadie. que no Bueno, te ve pero nadie, viste que arriba, claro. Sí, claro. arriba puede ser. Bueno, hay un montón de clubes que tienen salones en el fondo, chicos. Sí, sí. Júntense, hagan todo lo que tienen que hacer, díganse todo lo que se tienen que decir y a construir de abajo hacia arriba. Ujú. Bueno, Severiano, Gracias. un gusto, che, tenerte acá. Gracias, Gracias por los consejos, me los llevo. Llévalo, por favor. Es fundamental, lo que nosotros decimos es. Gracias, Severiano. Paso Severiano Mon por Pasados de Rosca. Ingresa a nuestro canal de YouTube. Esta charla larguísima que hemos tenido con Severiano la vas a encontrar ya en un ratito colgada en el canal para verla cuando quieras y con quien quieras. Ingresá a nuestro canal de YouTube Radio Magma, ingresás, te suscribís, dedito para arriba, tenés el chat para interactuar con nosotros, te podés comunicar vía WhatsApp al 2494-640202, nos escuchás por FM en la 92.1 y nos seguís en Instagram @Radio Magma.